Muy buenas tardes a todos y todas las personas que nos acompañan en esta transmisión en vivo de Neural Coders. En esta ocasión tenemos como un invitado muy especial a Dagoberto Herrera, quien tengo el placer de decir que fue mi profesor antes de decir que es profesor universitario. Es un verdadero placer, Dagoberto, tenerte acá, primera vez como invitado en nuestros webinars de Neural Coders y en esta ocasión, y aún más importante, hablando sobre un tema tan importante que es contar historias con datos. No solamente, y siempre lo hablo con amigos, conocidos y colegas, no solo es montar visualizaciones y enseñar datos, es transmitir la información que los datos nos cuentan. Bienvenido, Dagoberto. Muchas gracias, Alejandro. Muy agradecido por la invitación y honrado de compartir esta tarde con ustedes. Hace unos días, una amiga que es precisamente profesora en esa carrera que estudió Alejandro de Ciencia de Datos en Linde University, me invitó a compartir con sus estudiantes y en ese entonces les planteamos a estos estudiantes un par de preguntas. La primera es la que ustedes están viendo por acá, que es, ¿cuáles son posibles implicaciones del uso generalizado de herramientas de inteligencia artificial en el trabajo? Eran aproximadamente unas 50 personas y aquí recogemos 4 de las respuestas más representativas y me voy a proceder a leerlas para compartirlas con ustedes. La primera dice, si todos usamos las mismas herramientas de inteligencia artificial, nuestro trabajo puede volverse muy parecido y menos único. Además, algunas tareas técnicas se están automatizando, por lo que se valorarán más las habilidades que no pueden hacer una máquina, como interpretar resultados, tomar decisiones o entender bien el negocio. La segunda dice, hay más competencia porque más gente puede hacer análisis básico. El trabajo se vuelve menos técnico y más estratégico. Las tareas en teoría fáciles ya las hace la inteligencia artificial. Tercera respuesta. El uso generalizado de inteligencia artificial por los científicos de datos puede implicar que tareas repetitivas se automatizan, liberando tiempo para enfoques más creativos y estratégicos. Además, la accesibilidad de herramientas de inteligencia artificial permitirá a más personas involucrarse en la toma de decisiones basada en datos, promoviendo una mayor colaboración interdisciplinaria. Y finalmente uno de estos muchachos nos dijo, hace que prácticamente cualquier persona pueda volverse un científico de datos y pueda crear modelos y plataformas de calidad rápido. Aquí, como ustedes pueden ver, estos muchachos identifican tanto una gran oportunidad en términos de las potencialidades que nos pueden dar estas nuevas herramientas, pero también identifican escenarios de amenaza, ¿no? Principalmente el hecho de que como profesionales eventualmente nuestro trabajo sea difícil de diferenciarse, ¿verdad? Que nos convirtamos en commodities. Les planteamos una segunda pregunta e igualmente recolecto aquí 4 de las respuestas que estos muchachos nos dieron y la pregunta fue, a partir de la pregunta anterior, ¿qué estrategias podemos usar para diferenciar nuestro trabajo? La primera respuesta que tenemos por acá fue tener un enfoque más humano en el desarrollo y revisar línea por línea de forma personal que todo esté dando los resultados deseados. La segunda respuesta fue, para diferenciarse podemos enfocarnos en desarrollar pensamiento crítico, entender el negocio, comunicar resultados con claridad y ser creativos en la resolución de problemas. Tercera respuesta, una forma clave de diferenciarse como científico de datos es a través de la manera en que se presentan y comunican los resultados. No basta con obtener modelos precisos, es fundamental saber contar la historia detrás de los datos. Esto implica usar visualizaciones claras, intuitivas y bien diseñadas que permitan al público comprender los hallazgos sin necesidad de conocimientos técnicos. Y finalmente hay alguien que nos dijo desarrollar habilidades de comunicación y storytelling con datos, enfocarse en entender bien el negocio y proponer soluciones útiles. Entonces, como ustedes pueden ver en el cuerpo de soluciones que nos plantearon estos muchachos, y en general estas respuestas son representativas de los otros 50 que no me dio chance de poner por acá, y en general nos hablan de enfocarnos en los factores humanos y particularmente en la parte de la comunicación. Y con este contexto es que damos inicio a esta charla que tiene que ver con narrativas de datos. Les comentaba que estos muchachos, al igual que Alejandro y yo, tenemos una profesión que se llama científico de datos. Les quiero contar un poco cómo yo conocí esta disciplina. Hace ya va a ser más de una década que yo era un estudiante universitario, me encontraba haciendo un intercambio y estaba llevando un curso que se llamaba Inteligencia de Negocios.
Y recuerdo que una de las tareas de ese curso fue leer un artículo que se acababa de publicar, estaba salido del horno, que es este que ustedes ven acá, de la revista Harvard Business Review, que se titulaba El científico de datos, la profesión más atractiva del siglo XXI. Yo recuerdo que yo leí este artículo y lo terminé de leer y mi primera impresión fue, yo quiero ser esto. A lo mejor no lo comprendía a la perfección todos los alcances que tenía esta disciplina, pero me surgió esa gran inquietud. Lo interesante es que en ese momento en particular no existían ofertas de bachillerato o licenciatura en esta área que se llama ciencia de datos y fue con el tiempo, ¿verdad? Que eventualmente yo puedo estudiar una especialidad a nivel de maestría y en los años posteriores muchas universidades alrededor del mundo comenzaron a abrir programas de tanto de bachillerato, de licenciatura y especializaciones en esta área, como la que Alejandro tuvo, tuvo la oportunidad de estudiar. Entonces es muy emocionante esta parte de uno comenzar a desempeñarse en una disciplina que mientras uno está estudiando ni siquiera existe. Lo que decía este artículo básicamente era describir un perfil profesional que integraba tres áreas. Un área que tenía que ver con el análisis cuantitativo de información, y aquí retomamos características de profesiones como puede ser un matemático, un físico, un economista, que lidian con información cuantitativa. En segundo término, la capacidad de analizar esos datos con herramientas informáticas, con la capacidad de programar. Y finalmente, involucra un tercer componente que tiene que ver con aplicar el conocimiento y los hallazgos que se descubren a dominios específicos, ¿verdad? Que pueden ser temas de negocios, administración pública, ciencia, ciencias sociales, medicina, en fin, poder darle una aplicación práctica a aquello que vamos encontrando a través del análisis de datos. Y como ustedes pueden ver allí en el centro de la figurita hay un unicornio, ¿verdad? En el sentido de que reconocemos que es una tarea muy difícil el eventualmente poder balancear estas competencias y tener un profesional con este perfil. ¿Cuál es el proceso de trabajo de un científico de datos en el día a día? A mí me gusta utilizar la metáfora de que nuestro trabajo se parece mucho al de un pastelero, en el sentido de que nosotros comenzamos nuestra labor con datos que tienen a veces formatos poco amigables, que en su estructura inicial son muy estériles, tienen poco valor, así como un pastelero pues eventualmente comienza con la harina, con la sal, con los huevos y esos ingredientes en sus estados iniciales pues no son aprovechables. Luego, pues tomamos esos datos, los combinamos en las proporciones adecuadas, los analizamos y generamos productos de datos. Productos que pueden ser informes, visualizaciones, modelos de predicción. Igual, bueno, como un pastelero, pues toma esos ingredientes, los hornea y prepara un pastel. Luego, a esos productos de datos hay que agregarles una capa que los haga amigables para el público, una capa que los haga deseables. De la misma manera en la que un pastelero toma esa base del pastel y la decora con el lustre y deja aquello agradable para la vista, que uno desee comerse ese pastel. Y finalmente, algo que no hay que omitir es la parte de que cuando uno consume un producto de datos tiene que preparar la experiencia de consumo. En este sentido, siguiendo con la metáfora, lo que yo rescataría aquí es el hecho de que, de que no es lo mismo preparar un pastel para una boda, para un cumpleaños, para celebrar un equipo de fútbol. Entonces, en este sentido, hay que preparar las condiciones para que los hallazgos de un análisis de datos se puedan aprovechar. Teniendo esta metáfora en cuenta, el tema de hoy, que es narrativa con datos, se sitúa en la parte final, en esa parte en la que le damos los retoques al pastel para hacerlos agradables para el consumo y en el que preparamos las experiencias para que la gente pueda aprovechar los resultados de un análisis de datos. En esa lógica, lo que vamos a estar exponiendo a continuación son algunas ideas que queremos compartirles que ustedes eventualmente pueden incorporar en sus procesos de trabajo para hacer realidad este concepto que se llama narrativa con datos. La primera de esas ideas es la de buscar inspiración en los mejores. Y algo que voy a estar haciendo en el transcurso de esta presentación es hacerles comentarios sobre algunos libros, algunos autores y algunos recursos que yo personalmente les recomiendo de manera amplia si es que ustedes quieren desarrollar productos que tengan, de datos que tengan incorporada la narrativa. Y el primero de esos recursos es este libro que se publicó recientemente,
el año pasado que se llama El arte del hallazgo, The Art of Insight, de un profesor de origen español que se llama Alberto Cairo y que enseña en la Universidad de Miami, y él durante muchos años se dedicó a ser periodista en diversos medios de comunicación y después vio que los conocimientos que había aprendido durante estos años eran tremendamente aplicables al mundo de la visualización y al mundo del análisis de datos. ¿Y de qué trata el libro? El libro básicamente va analizando a través de testimonios de diferentes personas en qué consiste el proceso, ese proceso que les había comentado antes, de comenzar con el dato, que es un artefacto que muchas veces es tremendamente estéril y que en su estado inicial tiene poco valor, y cómo a través de la convivencia, los profesionales en ciencia y análisis de datos, la convivencia con esos conjuntos de datos, van extrayendo hallazgos que son aprovechables para la vida cotidiana. Y en este libro recoge el testimonio de personas de muy diversos perfiles, gente que son educadores, que son técnicos, que son científicos, que son artistas, pero hay un perfil dentro de los perfiles que él estudia, que es el de periodista de datos, que es el que vamos a profundizar. Les comentaba que yo me enamoré de esta disciplina por haber leído un artículo que se publicó hace muchos años. Resulta que los autores que publicaron ese artículo inicial, después de más de una década de esa publicación, quisieron hacer una revisión de cómo había evolucionado el concepto de científico de datos y la aplicación en el campo. Y publicaron una segunda versión, que es esta que estamos viendo acá, donde hacen una evaluación crítica de su primer artículo. Y concluyen que, bueno, en términos generales, tuvieron un gran acierto en el poder definir esta nueva profesión, y en el transcurso de los años descubrieron que han sucedido cambios. Y uno de los cambios más importantes es que ese perfil inicial, a lo mejor un poco estático que habían planteado sobre esta profesión, había desembocado en una diversificación de perfiles. Es decir, ya no es solamente un científico de datos, sino pues eventualmente tenemos especialidades en diferentes temas. Gente que está muy centrada en el análisis, otros que están centrados en habilitar la infraestructura, y finalmente hay un perfil que es el que vamos a destacar, que es el perfil de científico de datos que se enfoca en la comunicación, que es el periodista de datos. El término periodismo nos hace pensar en medios de comunicación y efectivamente es así. El origen y el desarrollo principal de este concepto inició en medios de comunicación, particularmente periódicos a nivel internacional, como los que están viendo ustedes acá, como el New York Times o The Guardian, La Nación en Argentina, y también hay que decirlo, en Costa Rica tuvimos un muy buen referente, que es el periódico La Nación, que tenía su unidad de investigación en datos. Y bueno, es precisamente este tipo de medios el que ha desarrollado ampliamente este concepto. Cuando ya van a ser 5 años, estábamos dando el curso de visualización de datos en Lead University y Alejandro precisamente era estudiante en ese momento y nos acompañó en esa edición. Nosotros quisimos mostrarle a los estudiantes que precisamente este perfil de periodista de datos no solamente aplicaba a medios de comunicación, sino también eventualmente existen posiciones en la industria que requieren de habilidades superiores de comunicación. Entonces fuimos a buscar eh, puestos de trabajo que se estuvieran solicitando en ese momento y llegamos a que estaba publicado por PlayStation, en el que precisamente estaban pidiendo un periodista de datos. Y les quiero repasar un poquito, pues, cuáles las características de este puesto, las responsabilidades y los requisitos que estaban pidiendo en ese momento para un periodista de datos. Y aquí dice: como periodista de datos en el equipo de ciencia de datos de producto, serás embajador de la ciencia de datos ante los actores clave de alto impacto en toda la empresa, traduciendo información técnica y hallazgos en un lenguaje comprensible. Serás responsable de crear historias precisas y atractivas para impulsar cambios de comportamiento y mejorar la experiencia del cliente en distintos canales, con el objetivo de optimizar la experiencia del usuario, aumentar el compromiso e impulsar la personalización en nuestra plataforma. Esa es la descripción general. Ahora vamos con las responsabilidades. La primera, colaborar con los interesados para comprender y definir los requisitos de modelado y análisis y traducir problemas de negocio en preguntas que la ciencia de datos pueda responder. Segunda, trabajar en estrecha colaboración con un equipo de científicos de datos en iniciativas clave, identificando historias relevantes y comunicando los hallazgos al negocio. Tercera,
Crear visualizaciones de alto impacto, narrativas y recursos de storytelling para desarrollar presentaciones atractivas para públicos técnicos y no técnicos que describan modelos y ofrezcan información valiosa. Cuarta, elaborar paneles y reportes estéticos que comuniquen periódicamente hallazgos derivados del desarrollo y validación de modelos, resultados experimentales y análisis puntuales. Quinta, comunicar la calidad de los modelos mediante el análisis de resultados, cuantificación del impacto e identificación de sesgos. Sexta, visualizar resultados de experimentos para evaluar el rendimiento y comunicar los hallazgos. Séptima, promover una cultura de pensamiento centrado en los datos dentro de los equipos de marketing, gestión de producto, ingeniería y otros actores clave. Ahora vamos a repasar un poco las responsabilidades de este perfil, o más que las responsabilidades son los requisitos que tenía el puesto, y dice más de 3 años de experiencia profesional en visualización y narración de datos basada en evidencia. Segundo, capacidad para simplificar enfoques técnicos y hallazgos complejos en narrativas comprensibles y convincentes para públicos técnicos y no técnicos. Tercera, habilidad para equilibrar el arte y la ciencia. Cuarta, excelentes habilidades de comunicación y gestión de relaciones con actores clave. Quinta, experiencia trabajando en entornos colaborativos y multifuncionales. Siguiente, fuerte compromiso con la calidad y precisión de datos. Luego, experiencia en manipulación y visualización de grandes volúmenes de datos complejos y multidimensionales. Luego dice amplia experiencia con herramientas y bibliotecas de visualización y lista algunos ejemplos. Luego, experiencia construyendo aplicaciones web y paneles interactivos como Shiny, Django y Tableau. Y finalmente, dominio avanzado de SQL, de R o Python. Entonces, bueno, si hacemos un poquito el resumen y analizamos las características de este perfil de puesto, pues llegaremos a la conclusión de que es un perfil centrado en la comunicación. Algo que en ese momento les decíamos a los muchachos era lo de reflexionar un poco el contexto de una empresa como PlayStation, en la que podemos imaginar que hay un equipo desarrollado, maduro, completo, con profesionales probablemente de los mejores del mundo, que están centrados en analizar los inmensos caudales de información que genera una empresa como PlayStation. Entonces, aquí lo interesante es darse cuenta que aún probablemente teniendo alguno de los mejores científicos de datos del mundo, reconocen la necesidad de que haya una persona explícitamente dedicada al tema de comunicación. La parte interesante aquí es no asumir que de entrada un científico de datos tiene las competencias o que tiene las habilidades necesarias para desempeñar esta parte de la comunicación de la mejor manera. Lo interesante de esta historia, bueno, en el contexto de ese curso, después fue importante traer al curso a una persona que se desempeñara propiamente como periodista de datos. En ese entonces invitamos a esta persona que ustedes ven acá, que es el señor Alejandro Fernández Sarabria, y él hace algunos años ganó el Premio Nacional de Periodismo de Datos que otorga la Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación por un proyecto que había sido hecho para el financiero que se llamaba la calculadora salarial. Entonces, Alejandro vino, compartió con los muchachos y les explicó un poco cuál era el día a día de él en el que tenía que intercalar esta parte de analizar conjuntos de datos complejos y luego la parte de extraer hallazgos que se pudieran comunicar. Al final de ese intercambio con los muchachos, ellos le preguntaron a Alejandro, pues, cuáles eran sus planes de carrera. Y aquí es una parte que fue tremendamente interesante, y es que Alejandro nos compartió, y no sé si también el Alejandro, el que nos acompaña hoy, lo recordará. Alejandro nos compartió que estaba aplicando a un puesto de periodista de datos en PlayStation. Esto ocurrió posteriormente a que nosotros hicimos esta presentación de los atributos de este puesto que habíamos presentado, y fue una coincidencia enorme que precisamente esa persona que estuviéramos invitando aplicara a este puesto que era en San Mateo, California. En ese momento a Alejandro no le dieron la posición, pero meses después abrieron una segunda plaza también de periodista de datos y eventualmente él terminó desempeñándose como periodista de datos en PlayStation. Entonces, pues una gran coincidencia que nos ocurrió en ese momento. Ahora bien, lecciones particulares que podemos aprender del mundo del periodismo de datos
que son aplicables a la práctica de la narrativa con datos en cualquier contexto. Una tiene que ver con el aprendizaje a través de la prueba y error. Hace, hace bastantes años, cuando comenzaron estos primeros movimientos de tener unidades dentro de un periódico dedicadas a análisis de datos, especialmente en grandes periódicos como el New York Times o como The Guardian, lo que hacían es creaban unos dashboards interactivos preciosos, enormes, que tenían funciones de filtrado y de interacción muy complejas. Y así estuvieron trabajando durante varios años y a la conclusión a la que llegaron, después de analizar las interacciones del público con estos artefactos, es que aunque esos dashboards fueran impecables, tremendamente complejos, tuvieran un enorme nivel de detalle que se podía explorar en ellos, la gente no interactuaba con esas visualizaciones, con esos productos interactivos. Eran demasiado complejos para la gente. Entonces, pues la mayoría de los filtros, la mayoría de las funciones que se proporcionaban no se estaban aprovechando. Entonces optaron por estrategias diferentes. Entonces ahora, por ejemplo, vemos que a lo mejor no hay productos analíticos o visuales tan complejos, sino que tienen una estructura en la que primero se muestra una primera capa, en la que estos periodistas de datos comparten los hallazgos más importantes de primera entrada, a fin de que todo el mundo pueda tener una base de comprensión acerca de esos datos y después dan la posibilidad de que una vez aprendido lo básico, lo fundamental de los hallazgos más importantes, la gente a libertad pueda explorar los filtros e interactuar con las visualizaciones. Entonces, han ido cambiando de estrategias a prueba y error. Otro de los grandes aprendizajes que podemos tener sobre este tipo de perfiles es que son maestros en intercalar el análisis de datos y de grandes datos con recursos multimedia, particularmente el tema de la fotografía, el audio, los testimonios, es un elemento que ellos manejan con mucha solvencia. Entonces, eso es uno de los grandes aprendizajes que nosotros podemos transferir a nuestros proyectos, es esta parte. Una segunda fuente de inspiración, además del periodismo de datos que les acabo de comentar, es el arte. Aquí viene otra recomendación literaria y también es un libro reciente que se llama Making with Data, Haciendo con Datos. Y este libro lo que explora son proyectos, especialmente de artistas, aunque no solamente artistas, que lo que hacen es transformar datos en experiencias interactivas de carácter material. Aquí la pregunta que yo planteo siempre a los estudiantes que tenemos en este tipo de carreras es sobre los medios que utilizamos regularmente para comunicar nuestros resultados en un análisis de datos. Y la respuesta típica suele ser un dashboard, ¿verdad? Estos tableros interactivos en el que la gente puede explorar a través de filtros los resultados de un análisis. Y acá la invitación que nos hace este concepto del arte con datos es el de explorar y el de pensar en medios alternativos. Particularmente hay una tendencia muy interesante que se llama la fisicalización. Y acá lo que hay que reflexionar es el hecho de que nos hemos acostumbrado a que los productos de datos y los resultados vengan en un formato de pantalla, en un formato 2D. Lo que sugiere esta tendencia a la fisicalización es que hay que intentar, o un enfoque interesante, es el de transformar esos datos en representaciones de diversos materiales, en materiales como metales o madera o plástico, en espacios interactivos. Y parte del planteamiento es que nosotros, en nuestra realidad vital, somos sobre todo seres tridimensionales. Entonces podemos hacer mayor empatía y mayor contacto con objetos físicos. Entonces, parte del juego es este. Otro de los conceptos importantes es el de la participación. Muchas de estas exposiciones de datos tienen el concepto de preparar en un espacio público, presentar los datos en estos formatos físicos que les acabo de comentar y pedirle a la gente que aporte también su pequeña contribución en la interpretación de esos resultados. Entonces, en ese sentido, estas son muy buenas fuentes de inspiración y eventualmente nos pueden dar ideas que son transferibles a nuestra práctica profesional también. Aquí hay un ejemplo que me gusta compartir sobre este tema del arte de datos. No es precisamente relacionado a la fisicalización, pero me parece muy interesante. Y es esta obra que se llama
Una mirada a la desesperación, que es de una artista holandesa que se llama Sonja Kuipers, que trabaja con arte con datos. Entonces, mi primera pregunta para la gente es, ¿qué se imaginan que representa esta imagen, esta obra de arte digital que está aquí? Y generalmente les doy unos minutos para que observen un poco el paisaje e intenten pues adivinar qué es lo que la autora pretendía comunicar a través de este paisaje, ¿no? La respuesta es la que vemos aquí y dice, quizás te preguntes qué ves aquí. En este paisaje, cada elemento representa una persona que se suicidó en los Países Bajos en 2017. Entonces, tenemos ese paisaje y tenemos ciertos elementos que se van distribuyendo a lo largo del área. Entonces, ella quiso representar, por ejemplo, los árboles, las personas que habían sufrido estrangulamiento, en el sol, las personas que habían tenido algún incidente en los trenes o en los metros, con las nubes, las personas que habían eventualmente tomado alguna sustancia para suicidarse, y ella lo que intentaba comunicar aquí era una experiencia personal que ella había tenido con una depresión y había tenido pensamientos suicidas. Entonces ella comenzó a tomar tratamientos, desde luego este es un tema sensible, y en ese proceso de abordar su depresión, le pareció importante de alguna forma poder comunicar estos temas de salud mental a través del arte y del arte con datos. Entonces, bueno, este tipo de ideas, al menos a mí, a pesar de que este es un tema desde luego muy sensible, me parece que son inspiradoras de cómo expresar lo que los datos tienen de una manera diferente. Segunda idea, buscar los humanos detrás del dato. Y aquí el planteamiento es muy directo. El análisis de datos es de manera predominante una tarea cuantitativa. Aquí la sugerencia es, en la medida de lo posible, en nuestro proceso de análisis cuantitativo, hay que alternar herramientas de análisis cualitativo también. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a las viejas de siempre, a las entrevistas, a las encuestas, a los estudios de campo, a los estudios de diario, al diseño participativo, a la etnografía, que es en la medida de lo posible ir a meterse, ir a interactuar con los problemas, con las personas, también los estudios de usabilidad. Entonces, el enfoque aquí es, en la medida de lo posible, ir alternando los hallazgos que provienen del análisis cuantitativo de los datos, que como les dije, generalmente es una cosa bastante estéril, con estas otras herramientas de carácter cualitativo. En los datos encontramos generalmente el qué, el dónde, el cuándo de los problemas, y en la investigación cualitativa encontramos la evidencia del por qué. Acá la experiencia personal que yo siempre comento es de algunos trabajos que realizamos que tenían que ver con encuestas. Yo recuerdo este que estamos proyectando por acá, que es una modificación de un trabajo que hicimos para una empresa, en la que teníamos que ir a a encuestar a los propietarios de establecimientos y les teníamos que preguntar por los servicios de mercaderismo que recibían de un proveedor. Entonces teníamos que evaluar diversos atributos de ese servicio, la cortesía, la puntualidad, la eficiencia en acomodar los productos, en fin, muchos otros atributos. Y recuerdo que la empresa nos pasaba un cuestionario con esos atributos que había que evaluar. Y había que evaluarlos del 0 a 10 y 10 era la mejor puntuación posible. Una recomendación que nosotros hicimos es que adicionalmente a estas preguntas, había que preguntar también el porqué de la calificación. Es algo que no estaba contemplado en el cuestionario original, pero para nosotros era extremadamente importante. ¿Y por qué es importante? Porque eventualmente al tener un resultado que puede ser positivo o negativo, en una presentación final, la pregunta que se viene a la mente es ¿por qué? Y si nosotros no tenemos ese testimonio, pues es muy difícil exactamente saber qué cosas exactamente se están haciendo bien y se están haciendo mal. Entonces nosotros incorporábamos, además de la pregunta cuantitativa, incorporábamos esas otras preguntas que exploraban un poco el porqué de esa calificación positiva y negativa. Entonces, en la medida que hacíamos eso, presentábamos el resultado cuantitativo y luego, cuando nos preguntaban por qué se valoraba positiva o negativamente, comenzábamos a mostrar testimonios. Entonces, de esa manera, era fácil darse cuenta, pues, qué cosas se están jalando bien y qué cosas se están jalando mal. Entonces, la recomendación aquí es ver cómo integramos de manera natural hallazgos que vienen de la investigación cuantitativa y de la investigación cualitativa. La tercera recomendación que queríamos compartirles es
la que tiene que ver con narrativas. Y en particular, el mensaje de que la narrativa es un proceso científico. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero de que muchas veces cuando hacemos una presentación, recurrimos muchas veces a la improvisación, lo cual no es necesariamente algo malo, pero si en nuestra presentación es muy importante, si hay muchas cosas en juego, es importante que nos preparemos. Y en ese sentido, la narrativa como tal y el desarrollo de narrativas es una ciencia, es una disciplina que tiene mucho desarrollo y tiene muchos recursos que podemos aprovechar. Y aquí viene otra recomendación literaria. Este es un libro que se llama Resonar, de una autora, una experta en comunicación que se llama Nancy Duarte. Ella vive en California y asesora grandes empresas que están situadas en los Estados Unidos. Y en la temática del libro tiene que ver con estructura narrativa. ¿Dónde conocí yo este libro? Bueno, hace muchos, muchos años, la Universidad de Harvard ponía a disposición del público de manera abierta, en formato de videos, muchos de sus cursos. Y en ese entonces, uno de los cursos que estaba disponible era el curso de precisamente Ciencia de Datos 101, antes de que inclusive hubieran carreras y maestrías y especializaciones. Y yo recuerdo que en ese curso el profesor recomendaba ampliamente este libro a sus estudiantes y por eso es el motivo que yo lo conocí. Entonces, mi punto aquí es que siendo un curso de análisis de datos, se le daba mucha importancia a la parte de la comunicación de los resultados y desde siempre la parte de la narrativa es un componente importante de nuestra profesión. A pesar de que este libro como tal no aborda profundamente los temas que tienen que ver con datos. Entonces, este libro se enfoca sobre todo en la parte de la presentación y nos invita a ver las presentaciones como un producto híbrido que tiene, por un lado, tenemos que ver dos extremos, un extremo que son los reportes, que son documentos científicos, exhaustivos, que lo que buscan ser lo más fieles y objetivos a la realidad de un análisis de datos. Ese es un extremo. En el otro extremo tenemos estructuras narrativas como las que pueden provenir de la literatura, del cine, y aquí el componente sobre todo de carácter emocional, la parte personal de contar una historia que tiene una estructura dramática. Entonces, la invitación de la autora es ver en la medida de lo posible cómo la presentación puede tomar elementos valiosos que provengan del lado del reporte y del lado de la estructura dramática también. En la lógica de que podamos presentar datos que son objetivos de una manera que sea persuasiva y motivadora. Uno de los principales temas del libro, como les comentaba, es el de las estructuras narrativas. Aquí, desde luego, siempre veremos esa gran estructura que aprendimos desde nuestros primeros años escolares y que se fueron repitiendo a lo largo de la primaria y de la secundaria, que es esta instrucción de que las historias tienen un inicio, un desarrollo y un final. Y lo interesante aquí es que a pesar de que tenemos tan implantado eso en la cabeza, muchas veces lo que vemos es que en nuestras presentaciones y en muchos otros artefactos que producimos, pues tenemos deficiencias en establecer un inicio claro, un desarrollo y un final. Entonces, bueno, el libro aborda esto, ¿verdad? Que no está de más recordarlo, pero también elabora detalles nuevos que pudieran ser interesantes. Y uno de los más llamativos es el que tiene que ver con la introducción de los contrastes. Y en particular lo que ella plantea es que un modelo de presentación eficaz es en el que se presenta una situación ordinaria, la situación presente, se introduce una solución y eventualmente se desarrolla todo aquello que pudiera ser una vez implementada esa solución. Una lógica de problema-solución. Y esto no se realiza de forma espontánea, ¿verdad? Lo que ella plantea es utilizar herramientas gráficas como estas, que ella llama el Sparkline, que es literalmente uno tiene una plantilla en la que de manera intencional uno planea el inicio y fin de una presentación y va identificando sitios donde poner el mensaje y en particular donde ir introduciendo posibles contrastes entre aquello que es y lo que podría ser eventualmente si implementamos una solución. El libro también va abordando estructuras narrativas que provienen de diferentes fuentes, particularmente del mundo de la literatura y del cine,
y hace un resumen de todas ellas, pero al final llega a una conclusión de que hay una en particular que debemos tomar en cuenta porque es particularmente efectiva y se llama El viaje del héroe. Si ustedes han visto películas como Karate Kid o Star Wars o Rocky o vamos a ver cuál más, Harry Potter inclusive, pues, ustedes podrán reconocer que son historias diferentes, pero al mismo tiempo, si uno analiza la estructura que siguen, esa estructura es esta que tenemos aquí que se llama el viaje del héroe. Y el viaje del héroe, que está muy estudiado, hay muchos libros al respecto, sigue una estructura típica en la que hay un personaje que comienza la historia y ese personaje es un personaje novato, ¿no? Un personaje que no tiene experiencia, es un neófito. Y ese personaje, de repente, en su vida ordinaria y cotidiana, se le presenta un reto de mayor envergadura, ¿verdad? Un problema que en su situación actual no puede resolver, no puede afrontar con los conocimientos y las capacidades que tiene en ese momento y se ve sobrepasado por aquello. En determinado momento se le presenta la figura de un mentor, que ese mentor suele ser una persona de mayor experiencia y a través de un proceso de educación, ese mentor le transfiere habilidades, conocimientos o herramientas que eventualmente ese héroe, ese personaje va incorporando en su persona hasta el punto en el que tiene las condiciones y las habilidades para poder resolver ese problema. Lo interesante aquí es que el personaje que inicia no es el mismo que termina la historia, en el sentido de que hay todo un proceso de transformación de ese personaje. Lo interesante aquí, y lo que plantea esta autora, la señora Nancy Duarte, es que esta misma estructura nosotros la podemos utilizar de manera recurrente y de manera muy eficaz para nuestras presentaciones personales. Parte del planteamiento que ella hace es reconocer que muchas veces las empresas, las organizaciones y nosotros mismos tenemos la dificultad de situar al héroe correcto de nuestra historia. Y ustedes lo verán en muchas presentaciones empresariales. Esas presentaciones se concentran demasiado en el proveedor de la solución, en la empresa misma, en decir, nosotros somos una empresa con 70 años de experiencia que lleva produciendo los mejores productos del mercado para tales y tales situaciones. Ella nos invita a un enfoque alternativo, ¿verdad? Un enfoque en el que los héroes de nuestra historia no son las empresas, no son los consultores, no somos nosotros los profesionales, sino nuestros usuarios, nuestras audiencias y esas personas que eventualmente van a ser los consumidores de nuestros productos, nuestros servicios, nuestras herramientas y nuestros proyectos. Entonces, en esta lógica, nuestro papel como empresas, como consultores, como educadores inclusive, es la de ser el mentor, ¿verdad? Ser esa figura que va a ayudar a nuestros clientes, a nuestros usuarios, a nuestras audiencias a crecer y a resolver un problema a través de las soluciones que nosotros les proporcionamos. Entonces, esto involucra todo un cambio en nuestra forma de pensar a la hora de presentar. La, la tercera idea que queríamos compartirles tiene que ver con la parte de los retoques finales en los productos de comunicación. Aquí hay una cuarta recomendación literaria, que es un libro muy conocido que se llama Storytelling con Datos, de esta autora americana, que es Cole Nussbaumer Nackliffe. Y lo que ella aborda, bueno, hemos visto diferentes libros, diferentes recomendaciones que abordan el tema de la narrativa en diferentes ángulos. Este en particular se enfoca en productos gráficos. Y ella sugiere que para producir un gráfico, una visualización que tenga narrativa, debemos seguir estos 6 pasitos que están por acá. Uno que tiene que ver con comprender el contexto, la gran idea. El segundo que tiene que ver con escoger la mejor representación visual, el mejor tipo de gráfico posible para los datos que tenemos. El tercero, que es intentar identificar y eliminar las fuentes de ruido en esa visualización inicial. El cuarto es dirigir la atención del público hacia elementos específicos de esa visualización. El quinto tiene que ver con la parte de diseñarlo para el consumo, para que sea atractivo. Y finalmente, incorporar ciertos elementos para contar una historia. Y bueno, en la práctica, ¿cómo opera eso? Bueno, les quise dar un pequeño ejemplo. Estaba trabajando hace unos días con unos datos de
Barómetro Global de Datos, que es una medición anual, un estudio, una medición anual que se hace sobre diversos países, sobre las capacidades que estos países tienen para producir los datos que ocupan para desarrollo sostenible en diversos temas. Entonces, el estudio abarca varios países, que son los que podemos ver aquí en el eje vertical. No tiene todos los países del mundo, tiene sobre todo países que se encuentran en América Latina y en África. Entonces tenemos aquí ejemplos como Angola, Argentina, Brasil, Kenia. Y para desarrollar este indicador, que es un indicador que va del 0 al 100, toman diferentes dimensiones, que son las que aparecen en el eje horizontal, que tienen que ver con accesibilidad, con protección de datos, con diversos temas. Eh, y básicamente ese score que tiene cada país, que va del 0 al 100 y que 100 indica el mejor desempeño posible en esa capacidad de generación de datos, se calcula a partir de las calificaciones individuales de estas pequeñas dimensiones que tenemos por acá. Entonces estaba nomás explorando este conjunto de manera preliminar y lo que me planteaba era la cuestión de las preguntas iniciales que uno tiene en un análisis, que son, por ejemplo, qué países están haciendo lo mejor en este proceso de análisis de datos y a lo mejor cuáles son las dimensiones en las que hay mejor o peor desempeño. La primera aproximación que tuve es la de generar este gráfico que tenemos por acá, que es un heatmap, un gráfico de temperatura, donde la lógica es que los tonos más cálidos, los que están más cercanos al amarillo, son tonos donde las calificaciones de este marcador, de esta puntuación, son mejor, y los tonos más oscuros son aquellos donde esa calificación, esa puntuación, no tiene el mejor desempeño. Entonces, estaba haciendo una primera exploración y obtuve este heatmap que tenemos aquí. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Lo estoy mencionando para hacer referencia a los pasos que esta autora nos está sugiriendo por acá. Y parte de las ideas centrales, es esta que estoy anotando, el paso tercero que está aquí, ella identifica algo que es muy recurrente y es el hecho de que muchas veces tenemos un conjunto de datos, ese conjunto de datos lo pasamos a través de algún programa de análisis que puede ser algo tan simple como una hoja de cálculo de Excel, hasta recurrir a dashboards o a lenguajes de programación, y lo que pasa siempre es que se nos genera un primer producto. Y ese primer producto de entrada es un producto que no tiene un orden preestablecido. A veces ese orden viene dado por el orden alfabético de los elementos que están en ese conjunto de datos o el orden en el que aparecían los elementos. Y ese orden de entrada es un orden muy difícil de interpretar, ¿verdad? Y ese es un patrón recurrente en el análisis de datos y es algo que ella reconoce y lo que dice es que nuestra labor para seguir este proceso, uno de los pasos más importantes es reconocer esos factores a través de los cuales podemos darle orden a una visualización. Ustedes podrán coincidir conmigo, por ejemplo, que este primer producto es muy difícil de interpretar, ¿verdad? Aquí la heurística es intentar buscar las zonas que concentran la mayor cantidad de amarillo y aquellas en las cuales pues tenemos los tonos más oscuros, pero una interpretación inicial es muy difícil. Entonces, lo que ella sugiere es buscar factores de orden. Aquí no es que yo haya llegado a una solución definitiva, a lo mejor estamos lejos de eso, pero comienzo a incorporar factores de orden. Por ejemplo, lo que hice aquí es separar una primera columna que tiene el marcador global del resultado de este score de 0 a 100 para los 43 países que forman este barómetro de datos. Y luego fui ordenando estos factores que componen ese marcador global de acuerdo, comenzando desde la izquierda a la derecha, por aquellos en los cuales el marcador tenía la mayor puntuación promedio. Entonces, lo que vemos es que, en términos generales, la interpretación de los colores y de los órdenes facilitan el tener una primera aproximación más intuitiva de los resultados, ¿verdad? Por ejemplo, es más fácil decir que un país como Brasil es el país puntero en este indicador y que hay otros países que se quedan rezagados, ¿verdad? De primera entrada. Y también uno puede de primera entrada saber que hay factores como los datos que tienen que ver con las compras públicas, que tienen un mejor desempeño que otros factores como la interoperabilidad e integridad política. Entonces, el punto acá, a lo mejor es un ejemplo un poco rebuscado, es el hecho de que siguiendo estos pasos que esta autora nos sugiere, lo que intentamos hacer es darle un sentido de orden a los gráficos
y sobre todo es un tema de detalles y de detalles finales, ¿verdad? Tal y como les comentaba en un inicio, en la metáfora del pastel, la lógica aquí es de preparar las condiciones para que los productos sean los más fáciles de asimilar. Entonces, bueno, recomendamos ampliamente este libro para efectos de eso, para dar los retoques finales que los productos de datos y los productos de comunicación necesitan. Y ahora para cerrar con una especie de pequeño ejemplo, una de mis amigas que enseña conmigo a veces el curso de visualización y análisis de datos, hemos llegado en conjunto como a cierta idea que nos gustaría compartirles que le llamamos el método del artículo periodístico. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, en nuestros procesos de analizar conjuntos de datos, en uno de las etapas finales, en las que generalmente tenemos luego que derivar productos de comunicación, una forma de prepararnos al puro final es la de preparar un pequeño artículo que tiene una lógica de noticia, una lógica periodística. ¿Y cómo lo hacemos? Eh, Tiene una parte, tal y como les comenté, de hacer un análisis de datos, la parte cuantitativa, la parte de intercalar entrevistas con actores clave. En este ejemplito, que es nomás para propósitos didácticos, el conjunto que estábamos utilizando tiene que ver con carreras de ciencia y tecnología y las salidas de estudio que tienen, sobre todo las mujeres, las jóvenes, cuando van a seleccionar una carrera, y hay algún conjunto de datos en Costa Rica que aborda ampliamente este tema, que es el de los graduados universitarios en carreras que tienen que ver con STEM, con ciencia, tecnología y matemática versus otras carreras. Entonces, bueno, en este proceso analizamos ese conjunto, fuimos a hacer entrevistas con muchachas que estaban en esos procesos de decisión vocacional y generamos esa combinación de hallazgos cuantitativos y cualitativos que les hemos comentado que se ocupan eventualmente para generar una historia. El asunto es cómo comenzar a ensamblar productos narrativos con esto. Una estructura muy común que siguen diversos medios de comunicación, y yo siempre doy, por ejemplo, el caso del País en España, es que cuando van a presentar un problema complejo, muchas de sus historias comienzan narrando un escenario personal. Tengo muy grabada en la mente una historia que escribieron sobre la huida de los jóvenes rusos con los efectos de la guerra en Ucrania. Entonces, ese artículo que trata sobre ese tema comenzaba narrando la historia de una joven que escapó de Rusia y esa tarde que había escapado, se había ido a Turquía, a un café en Estambul, y narran como la escena de esa muchacha iniciando su vida en Estambul después de haber salido de Rusia. Y es una historia un poco envolvente, y luego en determinado momento cambian el foco y dicen que la historia de ese personaje no es un caso aislado y comienzan a dar datos concretos y específicos sobre cuál es la magnitud del desplazamiento de esas personas jóvenes y a cuáles son los destinos a los que se están yendo, cuál es el volumen, etcétera, etcétera. Entonces comienzan con una fase en la cual hay una historia personal, luego la generalizan y comienzan con las partes más objetivas de la historia. Entonces nosotros en particular sugerimos esa estrategia y eventualmente armamos un artículo que tiene exactamente esas mismas características. Comenzamos con una historia personal y luego a partir de esa historia personal saltamos a cómo nuestro conjunto de datos generaliza esa historia, ¿verdad? Cómo este personaje en sí mismo representa a muchas otras personas. Desarrollamos el artículo, presentamos los productos de datos típicos que tienen que ver con visualización y análisis, y finalmente, cuando corresponde, lanzamos alguna especie de llamado a la acción. ¿Cuáles son las implicaciones de nuestro análisis de datos y las políticas públicas que eventualmente se pueden derivar al respecto? Y precisamente con este punto me gustaría cerrar la presentación y es una invitación a, desde luego esta no fue una receta definitiva, son algunas ideas que quisimos compartir con ustedes, pero los invitamos a poder incorporarlos a su práctica profesional y les aseguro que no se van a arrepentir. Yo desde hace algunos años he estado trabajando y como han visto, la literatura que les he recomendado es un material precioso, ¿verdad? Que yo he podido ir acumulando a lo largo de estos años y he visto los enormes beneficios de poder incorporar la narrativa de datos a mis proyectos personales, profesionales, a los proyectos que hacemos en los cursos,
el que hacemos con las empresas, y verdaderamente es un factor que marca la diferencia, y la invitación está abierta para que ustedes comiencen a experimentar con estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Dagoberto. Ha sido realmente muy enriquecedora la presentación. Considero que de los temas más importantes es, y volvemos a la base, ¿verdad? Contar, saber ordenar, diría más bien, una historia de datos. Te quería hacer alguna pregunta. Cuando hablamos de que vamos a contar una historia con datos, vamos a presentar o agrupar, inclusive concatenar la información, los datos, para hacerla digerible, ¿cuál es la etapa o el punto más importante, profesor, a la hora de hacer una presentación con datos, de contar una historia? Muy naturalmente o muy personal, ¿cuál es ese punto más importante? Aquí, bueno, intentaría como que abordar la respuesta desde varias ópticas. Desde luego, haber hecho la investigación previa seriamente, aquí yo no me saltaría esos pasos de investigación cualitativa. A la gente que viene de ciertas disciplinas, a veces les da un poco de pereza, especialmente disciplinas que tienen una naturaleza muy cuantitativa, les da pereza hacer este paso, ¿verdad? Yo no me lo saltaría. A veces lo improvisan, lo simulan, pero es una parte que no se puede obviar si uno verdaderamente quiere hacer una narrativa que está basada en datos y que tiene un componente humano importante. Y lo segundo es, para hacer esto hay que practicar, ¿verdad? Si uno quiere hacer una presentación muy importante, que están muchas cosas en juego, y quiere incorporar la narrativa, es algo que yo no dejaría a la improvisación. Es una cosa que requiere práctica, ¿verdad? Y una práctica seria, una práctica con público, una práctica en la cual pues eventualmente podamos recibir retroalimentación. Esas son parte como de mis respuestas iniciales, ¿no? Y, profesor, la última pregunta antes de cerrar. ¿Qué tanto se ha transformado, cuál es tu percepción sobre cuánto se ha transformado el perfil del científico de datos del 2021 para adelante? Obviamente me refiero a la inteligencia artificial. ¿Cuánto se ha transformado ese perfil? ¿Debemos o deben los nuevos o los futuros ingenieras e ingenieros en ciencia de datos aprender las mismas herramientas, aprender las mismas bases, o sentís o considerás de alguna forma que con las nuevas tecnologías generativas principalmente, eso ha cambiado? Aquí es una recomendación que no solamente va dirigida a los científicos de datos. Hace unos días estaba leyendo el reporte del futuro del trabajo que publica este es el Foro Económico Global, y allí describían las competencias que los trabajadores del presente y el futuro deberían tener. Y lo que decía es que hay que enfocarse en habilidades transversales, habilidades que tienen que ver con pensamiento crítico, resolución de problemas, resiliencia, trabajo en equipo, y desde luego no dejan de ser importantes las habilidades técnicas, pero tiene que ser la combinación de habilidades técnicas y habilidades transversales. Y alguno de esos muchachos que nos daba las respuestas al inicio lo decía con mucha claridad. Es, eh, hay que moverse de los detalles a la parte que está relacionada con el impacto y con la aplicación. Entonces, en ese sentido, no diría, pues, no hablaría solamente de una transformación del 2021 con respecto a acá, sino una transformación que está en acción, que está en movimiento, que estamos viviendo justo ahora, en la que hay que moverse de los detalles. Una cosa importante sobre ese informe que me llamaba la atención es que la parte de atención a los detalles como habilidad se iba al puro final de la lista, en el sentido, y esta es una encuesta que se hace a empleadores sobre las expectativas de las habilidades que deben tener sus trabajadores, y este hecho de que la atención a los detalles se vaya al final, es que están imaginando, están tomando en cuenta el hecho de que la incorporación de esta herramienta, de este tipo de herramientas, sobre todo va a ayudar a esa parte de fijarse en los detalles. Entonces, en ese sentido, yo creo que en la medida de las posibilidades hay que moverse hacia la gran imagen, the big picture. Esa sería mi recomendación. Profesor, de verdad, muchísimas gracias. Nuevamente un verdadero placer tenerte acá. Espero que te haya gustado la experiencia y definitivamente recordarles a todas las personas que esta presentación del profesor Dagoberto Herrera va a estar disponible en el YouTube de Neural Coders. Sin más, muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron. Que tengan linda tarde.